Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lamentó y rechazó el asesinato de Jerónimo Castaño Martínez, un estudiante de 16 años de 11 grado, quien recibió varios disparos afuera de su casa en el municipio de La Victoria. Tras el ataque, los dos jóvenes sicarios intentaron huir a bordo de una motocicleta y fueron interceptados y capturados por las autoridades. Uno de ellos es menor de edad. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información de los hombres que instalaron un retén ilegal en la vía panamericana. En el video se ve a 3 hombres armados que paralizan el tránsito desviando a un costado de la vía varios camiones en el sector conocido como La Fonda del municipio de Patía, en el departamento del Cauca. En la zona hacen presencia las disidencias de las FARC. Un total de 200 policías y 14 embarcaciones llegarán a Buenaventura para reforzar la seguridad. El ministro de Defensa anunció un segundo plan de choque en el distrito para contrarrestar el número de homicidios. Entre tanto, más de 100 personas desplazadas dejan los combates entre el Clan del Golfo y el ELN en Tarazá, Antioquia. Ya son más de 4 los municipios en Antioquia que sufren el asedio por parte de grupos al margen de la ley. En Arauquita, Arauca, autoridades investigan el asesinato de Juan Carlos Agudelo, comandante del Cuerpo de Bomberos, que había sido candidato a la alcaldía de ese municipio. Sicarios lo interceptaron cuando llegaba a su casa. A 12 aumentó la cifra de personas muertas por intoxicación al consumir licor adulterado con metanol en la ciudad de Barranquilla. Otras 9 personas siguen en la UCI en diferentes centros asistenciales. 2 de las víctimas no han podido ser identificadas. Entre tanto, el Hospital San José de Bogotá y la nueva EPS llegaron a un acuerdo para evitar el cierre programado de servicios para los usuarios del régimen contributivo. La Superintendencia de Industria y Comercio investiga la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar en Bogotá. La alcaldía atribuyó el hecho a la ausencia de documentación técnica suficiente y oportuna por parte del organizador del evento. Al término de un puesto de mando unificado, el gobierno estudia ampliar la variante de la vía al llano con doble calzada para mejorar la movilidad en el sector de Chipaque, en donde se mantiene el cierre y las restricciones por un deslizamiento de tierra. El Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca y también el distrito se involucraron en el mejoramiento de la vía entre los sectores de Juan Rey y Boquerón 2. La Defensoría del Pueblo le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anule el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. La razón es porque se estaría incumpliendo con la ley de paridad de género que el presidente Petro sancionó el año pasado. La Jurisdicción Especial para la Paz recuperó 9 estructuras óseas que corresponden a una víctima de desaparición forzada, elevando a 7 el número de personas exhumadas en la escombrera en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Al menos 20 personas han muerto desde la medianoche en la ciudad de Gaza, donde continúa expandiéndose la operación terrestre del ejército israelí. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura. Testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este... Bienvenidos, 5:34, como siempre es un gusto vivir con ustedes, amanecer frío en Bogotá, hoy es lunes 29 de septiembre, saludo a quienes a esta hora nos acompañan a través de la señal de Ditu de Caracol Televisión y el canal de YouTube de Blue Radio, y como siempre a esta hora, amanecer frío en Bogotá, cielo completamente nublado, los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Ricardo, oyentes, feliz inicio de semana, terminando este mes de septiembre, hablemos de lo que amanece siendo tendencia, la gran conversación en Colombia es Vive Claro, Kendrick Lamar y Dijer, Páramo y la gente que sigue pidiendo explicaciones de por qué les cancelaron el concierto del rapero norteamericano que pasaba por Colombia en su gira por América Latina, la que continuó, ya está en Perú, listo para concierto esta semana. No se pudo presentar en Bogotá y aquí lo que está pasando ahora, Ricardo, es que la pelota va de un lado al otro. Vive Claro, que es el escenario, dice que esto es un asunto de los organizadores. Los organizadores dicen que aquí lo que hubo fue un problema logístico
y mientras tanto el IDIGER, que es el instituto desde la alcaldía de Bogotá encargado de los permisos, confirman un comunicado que no otorgó todos los permisos porque no cumplían con los requisitos. Si ya los organizadores sabían, incluso desde el viernes, que no tenían los permisos, ¿por qué dejaron a la gente hacer fila hasta 8 horas? Finalmente no se presentó la MAR y la Superintendencia de Industria y Comercio abre la investigación. La gente esperando razón que les devuelvan la plata, porque por ahora desde el equipo del rapero dicen que no hay posibilidades, por lo menos no cercanas, de volver a Colombia. Un artista de esa magnitud, Camila, tiene unos espacios muy limitados en su agenda, está en gira suramericana, pasa por Bogotá, pero no hay más posibilidades de fechas, por lo menos no en el corto plazo. Y entonces ahí están las preguntas de los oyentes y de quienes iban al escenario a esta fiesta. ¿Qué pasa con la plata? La superintendencia dice que va a vigilar que se las devuelvan, pero es que, Ricardo, aquí no solo es la boleta. Este era un concierto que tenía a personas de otras regiones del país e incluso de otros países de América Latina, que escogieron Bogotá en medio de la gira porque no se presentan todos los países y que vinieron a eso. Ahí hay muchas preguntas por el futuro de este escenario y ojo, porque en Vive Claro está empezando un mes de muchos conciertos. Desde Guns N' Roses a Shakira van para ese lugar, el nuevo escenario de conciertos en Bogotá. También es tendencia, un tema propio de las redes sociales, aunque los reinados ya no son lo que eran antes en materia de tendencia. Amanece siéndolo Miss Universe Colombia, Risaralda, Antioquia, y anoche la escogencia finalmente de la señorita Antioquia como la nueva Miss Universe Colombia, Vanessa Pulgarín, un reinado que siempre da mucho de qué hablar, en este caso Miss Universe. También es tendencia, cómo no, numeral Visa y numeral Palestina. Se ha prestado para todo tipo de reacciones políticas, diplomáticas, de los gremios y hasta memes en redes sociales, el hecho de que Colombia amanezca de nuevo con un presidente sin visa producto de la decisión de Estados Unidos. En redes sociales, Ricardo, quizá la pregunta que más se repite en este momento es si con su otra nacionalidad, la italiana, la que tanto ha sacado recientemente el presidente Petro, él podría volver o no a Estados Unidos. Y en redes sociales, pues aquí hay una conversación y, como siempre, una defensa de los petristas y el gobierno al hecho de que el presidente no tenga visa por su discurso pro-palestino y lo que dijo a los militares norteamericanos, y una adicional de la oposición y otros sectores políticos diciendo que esto es una irresponsabilidad que está deteriorando las relaciones con Estados Unidos. ¿Sabe, Camila, que no es automático ingresar a Estados Unidos siendo europeo? No, y el hecho de tiene que hacer un trámite. Y el hecho de que tenga sanción en la visa colombiana va a tener efectos en la posibilidad de ingresar con la otra nacionalidad. 5:37 de eso hablaremos más adelante, Camila. Gracias. En Estados Unidos, de nuevo, la tragedia que tiene que ver con el uso de armas por parte de civiles. En una iglesia en Michigan, un ex marín asesinó a 4 personas e hirió a otras 10 en un atentado contra un grupo de fieles en una iglesia en esa zona de los Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Y es una nueva tragedia que sacude a Estados Unidos y que se produce en contra de fieles quienes se encontraban en medio de una misa. Fue en la iglesia mormona Jesucristo de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan. Eran alrededor de las 10:30 de la mañana cuando un sujeto estrelló su camioneta, una tipo pick-up, contra el templo. Le prendió fuego a la iglesia y disparó contra las personas que se encontraban adentro. En el momento, 2 personas murieron como consecuencia del tiroteo y otras 8 resultaron heridas, pero después sacaron otros 2 cuerpos entre los escombros que quedaron por el incendio. En total fueron 5 muertos, incluyendo al responsable, quien fue dado de baja en medio del intercambio de disparos con las autoridades. Thomas Jacob Sanford, de 40 años, fue el responsable, un veterano del cuerpo de Marines. Estuvo desplegado en Irak entre el 2007 y 2008. Estudió en una escuela que quedaba allí cerca. Los conocidos del sujeto, que han sido citados por distintos medios, indican que no veían nada extraño en Sanford, que les sorprendía la noticia y que hace algunos días lo habían visto y parecía estar normal. Estaba casado desde 2016, tenía un hijo de 10 años, aunque ni su esposa ni otros miembros de su familia han podido ser contactados. Las autoridades no han compartido aún muchos detalles, por lo que no se sabe realmente cuáles fueron los móviles de Sanford para cometer el atentado, pero ya circulan fotos de la camioneta que llevaba en la parte trasera 2 banderas de los Estados Unidos y una calcomanía de Irak sobre la placa. El presidente Trump, por su parte, se refirió a este atentado a través
de sus redes sociales aseguró que este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos. La administración Trump mantendrá informada a la opinión pública como siempre. Mientras tanto, recen por las víctimas y sus familias. Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato, aseguró el presidente Trump. Este es el segundo hecho de violencia armada en un mes dirigido contra una iglesia después del ataque contra fieles en la iglesia Annunciation en Minneapolis, que dejó 2 niños asesinados, y el responsable fue Robin Westman. Y según el archivo de violencia armada, ha habido 324 tiroteos en Estados Unidos, nada más en lo corrido de este año. Ricardo. Juan Camilo, gracias. 5:40 en Colombia. La política sigue siendo noticia. Hablando del pacto histórico, al final, por orden del presidente Petro, que interviene abiertamente en política electoral desde sus redes sociales, sí habrá consulta el próximo 26 de octubre entre 3 candidatos: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. ¿Qué ha sido el motivo de la división? Porque en medio de los cuestionamientos por sus presuntas responsabilidades en actos de corrupción, siendo alcalde de Medellín, se produjo una fragmentación en el pacto histórico. La izquierda dogmática, la izquierda tradicional, muy molesta con la decisión del presidente de impulsar la consulta, dicen ellos, para ayudar a Daniel Quintero. Habla el exsenador y exdirector del DPS, Gustavo Bolívar. Tengo que suscribir un convenio según el cual tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador. Y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre sí y sobre un candidato que tengo muchas dudas. Esto es una cuestión de principios y de ética. Hubo Coherencia está por encima. El viernes entre el presidente Gustavo Petro y Gustavo Bolívar en la reunión del pacto histórico, en la que al final hubo dedazo. El presidente Petro ejerciendo como el máximo líder del pacto histórico, diciendo que sí había consulta y que sí iría Daniel Quintero. Otro de los precandidatos, el senador Iván Cepeda. Es decir, el pacto histórico se presenta ante el país como una gran fuerza política, unificada. Obviamente, como en toda fuerza política, con debates intensos, pero con un programa y unas propuestas muy serias. Así que nuestros adversarios políticos están notificados. Vamos hacia una gran consulta. La mayoría del pacto histórico con Iván Cepeda, histórico dirigente de izquierda, en contra de Daniel Quintero, que ahora resultó petrista, después de haber pasado por todos los partidos políticos del espectro colombiano. Habla la precandidata Carolina Corcho. No soy la candidata de la cúpula de la izquierda, soy la candidata de la base social y popular, de los movimientos sociales, de las mujeres, para continuar el cambio. Representamos una renovación de la izquierda, una izquierda democrática, un nuevo proyecto. 5:43 también habló el precandidato Daniel Quintero. Los necesito a todos para ganar esta batalla. Vamos a resetear la política corrupta, a llamar a una constituyente, a cerrar un Congreso corrupto y dirigir a nuestro país en un camino de prosperidad sin precedentes. 5:43, el Frente Amplio, que es con el que se va a medir el pacto histórico en marzo del año entrante, también tuvo reuniones este fin de semana. Entre los líderes de ese Frente Amplio, para que usted tenga en cuenta, están Roy Barreras, el expresidente Ernesto Samper y la senadora Clara López Obregón. Miguel Cardosa. Ricardo, buenos días. La coalición de gobierno Pacto Histórico inscribió candidatos para su consulta interna del 26 de octubre y así escoger su candidato a la presidencia. La decisión fue tomada en el plazo límite establecido por la registraduría. Los 3 nombres que estarán en la contienda son Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda. Varios de los precandidatos iniciales anunciaron su retiro antes del cierre de inscripciones, a pesar de que la medida cautelar del Tribunal Superior de Cundinamarca les permitía inscribirse a todos los aspirantes de partidos que quieran fusionarse al pacto histórico. Con la decisión del tribunal y la luz verde de Gustavo Petro, se inscribieron para esta medición interna. El ganador competirá con los otros candidatos de la izquierda en marzo en la consulta interpartidista del Frente Amplio. Y hablando de este tema, en las últimas horas varias fuerzas políticas confirmaron la creación de ese Frente Amplio. La precandidata presidencial Gloria Inés Ramírez dijo que ante la incertidumbre jurídica en el pacto, se enfocarán en consolidar la consulta de marzo. Y teniendo en cuenta la falta de certezas jurídicas para realizar una consulta
interna inmediata para elegir nuestro candidato o candidata a la presidencia, hemos optado por priorizar la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo como el espacio definitivo para escoger la opción ganadora que nos representará en las elecciones presidenciales de mayo. El comunicado fue suscrito por los partidos La Fuerza de Roy Barreras, Maíz, el Partido Demócrata y el movimiento Agenda Progresista, junto a los integrantes de la coalición Unitarios que agrupa al PTC, Partido Ecologista Colombiano, Comunes, Esperanza Democrática, así como los movimientos Sí Podemos, Movimiento de Integración Democrática, Poder Popular y Todos Somos Colombia. La coalición anunció que su estrategia principal será la integración de las listas conjuntas al Senado y la Cámara de Representantes con la finalidad de formar, según ellos, la bancada más grande del próximo Congreso de la República. Los firmantes del acuerdo tienen claro el objetivo, la reelección, no de Petro, pero sí de sus políticas. Miguel Cardosa, Blue Radio. Eso es lo que ellos buscan. Ellos dicen que buscan el mayor número de curules, pero lo mismo está buscando la oposición. En Medellín, en la Comuna 13, de nuevo es noticia la historia de horror de las víctimas del paramilitarismo. En La Escombrera fue hallada una nueva víctima, fueron hallados nuevos restos óseos. Héctor Santamaría. Ricardo, buenos días. El descubrimiento estuvo a cargo del Grupo de Apoyo Técnico Forense, la Unidad de Investigación y Acusación de la JED. El cuerpo fue encontrado en un terreno incluido en la ampliación de la medida cautelar adoptada en abril de este año. Recordemos que ya estamos hablando del polígono número 6. La nueva víctima fue ubicada a pocos metros del lugar donde entre diciembre de 2024 y julio de este año fueron recuperados 6 personas desaparecidas. De esta manera se confirma la condición de La Escombrera como fosa común, según dice la JED, tal como lo denunciaron las familias buscadoras. Hasta la fecha, 4 víctimas recuperadas han sido plenamente identificadas y entregadas a sus familiares, mientras que 2 permanecen en análisis del Laboratorio de Medicina Legal y los restos más recientes entrarán ahora en proceso de identificación genética plena. Entre julio de 2024 y septiembre de 2025, la JED reportó la remoción de más de 56.000 metros cúbicos de tierra en este sector en la Comuna 13 de Medellín, donde avanzarán entonces los trabajos luego de este nuevo hallazgo. A propósito de Medellín, en el área metropolitana, a esta hora empieza a escampar 16 grados de temperatura, Ricardo. En Bogotá no llueve hasta ahora, Héctor, gracias. En Santander fue desmantelada una red dedicada a la explotación sexual infantil en la zona turística de San Gil y El Socorro. En Bucaramanga, Javier Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Pues en la zona turística de Santander, conformada por los municipios de San Gil, Barichara y El Socorro, opera una banda de prostitución infantil. Las autoridades este fin de semana capturaron a 3 de sus integrantes. Según el coronel de la policía, Néstor Arévalo, este grupo delincuencial a través de redes sociales enviaban videos de menores desnudos, incluso le ofrecían los servicios sexuales a turistas. Estas personas utilizaban a los menores de edad para grabar videos y tener encuentros sexuales con personas adultas, por los cuales recibían pagos hasta de 100.000 pesos. La Policía Nacional tiene una lucha frontal contra los abusadores sexuales de nuestros niños, niñas y adolescentes en Santander. Ricardo, además las autoridades confirmaron que 2 menores de 16 y 15 años que fueron reclutados forzosamente por el ELN fueron rescatados en la zona del Catatumbo, en norte de Santander. En este momento se encuentran en Bucaramanga bajo protección del ICBF. Tiempo seco en la capital santanderiana, 21 grados de temperatura. Y Ricardo. Mientras tanto, en España, a 11 meses de la Dana que dejó más de 200 muertos, ustedes recuerdan las terribles inundaciones. Esta mañana varias zonas de la costa mediterránea en España, incluidas las inundadas el año pasado, están en alerta roja por lluvias torrenciales. Enrique Rodríguez en Madrid. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Sí, el litoral de Valencia, que fue la región en la que se cebó esa dana hace hoy exactamente 11 meses, pero también el sur de Tarragona y el norte de Castellón, es decir, todo regiones limítrofes y zonas limítrofes. La alerta roja se mantiene hasta ahora en esas provincias y la situación es particularmente preocupante en Valencia, en la provincia y en la ciudad, capital de esa provincia. En cualquier caso, las autoridades sí están ahora mucho más atentas de lo que lo estuvieron hace 11 meses. De hecho, hace apenas 24 horas se lanzó una alarma a todos los habitantes de esa región para indicarles que no salieran de sus casas si era posible, que se colocasen en lugares altos y que evidentemente intentasen evitar en todo lo posible aquellas zonas con riesgo de inundación. Esta mañana el portavoz de la Agencia Española de Meteorología, que se llama Rubén del Campo, detallaba así el escenario en el que nos encontramos. Estamos ante una situación muy adversa en el área mediterránea. El paso de una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera, junto con la presencia de abundante humedad,
va a dar lugar a la formación de tormentas que serán muy eficientes a la hora de dejar precipitación. Así, esperamos lluvias torrenciales con acumulados que podrán superar los 180 litros por metro cuadrado en tan solo 3 o 4 horas, o en la provincia de Valencia podrán acumularse más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas y 300 litros por metro cuadrado o más a lo largo del episodio. Son cantidades muy similares a las que cayeron, como digo, hace 11 meses, pero la diferencia es que aquí el agua caerá seguramente en las zonas costeras, en las zonas más cercanas al mar y no en el interior, como hace 11 meses. Eso provocó en aquel momento aquellas riadas que se cobraron la vida de más de 200 personas. Esta mañana, por ejemplo, también se han tomado las medidas que entonces no se tomaron. Ahora mismo, 239 localidades han cerrado los colegios, lo que ha dejado en su casa a más de 500.000 de escolares. Hoy, prácticamente en Valencia, nadie está en sus puestos de trabajo, todo el mundo está donde debe estar, en sus domicilios, a la espera que pase este temporal que en las próximas horas debería desplazarse hacia el este, hacia las Islas Baleares, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Fueron más de 5 horas de fila las que hicieron muchas personas para intentar ingresar al Vive Claro, que es el nuevo escenario para los conciertos en Bogotá. Queda ubicado en los predios de la Beneficencia de Cundinamarca, sobre la calle 26, abajo de la Policía Nacional. Estaban esperando el concierto del rapero Kendrick Lamar, prometía ser una gran fiesta y al final terminó siendo un gran fiasco. Se canceló el concierto, se tiran la pelota unos a otros, al final no llegó el último permiso que se necesitaba por parte de la administración de Bogotá frente a este concierto que buscaba aglomerar a cerca de 30.000 personas inconformes, molestos, por supuesto, los fans de Kendrick Lamar, cuando después de 4 o 5 horas de fila les dijeron finalmente no habrá concierto. Cuando llegamos, la verdad, todo iba muy bien, requisas, todo iba muy fluido, llegamos a la fila y pues ya cuando llegamos a la fila fue cuando todo empezó pues, a ser como un poquitico raro. Llevamos más de 8 horas sin comer ni beber aquí afuera del Vive Claro. Necesitamos que den una respuesta urgente ya mismo. Queda la mala experiencia que nos tocó vivir porque todo ese viaje y que le avisen a uno a última hora ahí en fila, o sea, fue terrible. Aparte que ni fue a última hora, fue literalmente a último minuto. En el momento del concierto salieron unos señores con megáfono a decirles el concierto se canceló. Muchas personas que venían de fuera de Bogotá, las más perjudicadas. Laura Alejandra Moreno. Ricardo, muy buenos días. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, fue una de las primeras en pronunciarse tras la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar este sábado en el Vive Claro. Rusinque informó que la SIC estará al tanto de que se cumplan las condiciones de reprogramación o reembolso del dinero de la boletería y además advirtió que llevará a cabo las averiguaciones pertinentes y, de ser necesario, tomará las medidas para garantizar la protección de los consumidores. Esta intervención llega luego del drama que vivieron los más de 30.000 asistentes al concierto del sábado, a quienes se les informó sobre la hora del evento a las 8 de la noche de la cancelación del show. Informarles que por temas técnicos de producción nos indican que van a cancelar el evento. Ante la falta de respuestas claras sobre por qué se canceló el evento cuando los artistas ya estaban listos para salir al escenario, el IDIGER emitió un nuevo comunicado. La normatividad vigente establece la necesidad de contar con análisis de riesgo detallado, medidas de mitigación funcionales y logísticas, así como certificaciones técnicas por parte del organizador que soporten las medidas integrales para la seguridad humana en este tipo de actividades, condiciones que no fueron acreditadas en su totalidad de manera oportuna. Cabe mencionar que 4 días antes del concierto, el IDIGER ya había emitido un concepto técnico sobre el Vive Claro, con observaciones sobre las graderías modulares y las aglomeraciones que se pueden presentar en el lugar que tiene capacidad para 40.000 personas. Por su parte, OCESA y Vive Claro también se pronunciaron para informar del reembolso del dinero de la boletería a través de Ticketmaster y reiteraron que el recinto cuenta con las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo estos eventos de gran magnitud. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, gracias. Sigue sin solución el derrumbe en el kilómetro 18 de la vía Bogotá-Villavicencio. El Ministerio de Transporte anunció que está planteando nuevas propuestas para soluciones a este lío que es histórico, entre ellos habilitar el tráfico en 2 direcciones en la variante y mejorar la vía antigua como solución temporal. Es decir,
Imagínense ustedes cuánto podría tardar la solución del derrumbe. Hacer una doble calzada por la vía vieja, por la vía alterna. Alejandra Bello. Ricardo, buenos días. El gobierno nacional busca soluciones de fondo frente a la emergencia ocasionada por los derrumbes en Chipaque, que han afectado la movilidad entre Bogotá y los Llanos Orientales. En el puesto de mando unificado, presidido por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se planteó la posibilidad de habilitar la variante como doble calzada para permitir tráfico en ambos sentidos y disminuir los tiempos de desplazamiento. El 4x2 se mantiene, pero con esta expectativa de hacerle unas mejoras importantes. Trabajamos en vías alternas, una de ellas la entrada de Villavicencio a Bogotá por Juan Rey, pero también otras vías alternas como la de Cusiana, donde ya firmamos un contrato de mantenimiento por 16.000 millones de pesos. La jefe de cartera también explicó que todas estas medidas se suman a una de fondo, que es drenar el punto donde está el derrumbe, pues según ella no se puede tocar en este momento por la seguridad de quienes se encuentran en el lugar y los residentes de la zona. La ministra recalcó que la prioridad del gobierno es proteger la seguridad de los viajeros y garantizar soluciones sostenibles para este corredor estratégico. En la reunión también participaron los gobernadores del Meta y Cundinamarca, delegados de la ANI, Coviandina, Invías, Corporinoquía, autoridades locales y la Policía de Tránsito. Alejandra Bello, Blue Radio. 5:55, lo que nos dejó la fecha 13 del fútbol colombiano. Juan David Rivera. Ricardo, buenos días. En Colombia se jugó la fecha 13 de la Liga Nacional. América en Cali no pudo con el Envigado. El conjunto escarlata quería buscar su tercera victoria en línea y lo estaba consiguiendo gracias a un gol de Luis Ramos sobre el minuto 50. Pero sobre el final del partido, al 87, Byron Garcés del equipo naranja igualó el partido con una bella anotación al ver al portero Joel Graterol adelantado y definir por arriba. Sobre este cierre de partido habló Alex Escobar, asistente técnico del América y quien dirige en la raya al equipo. Bueno, sí, realmente sabor bien amarguito, porque teníamos el partido prácticamente ganado ante una temperatura altísima, con un clima hostil, porque el clima que teníamos en este momento del equipo es bien hostil. Además, en el partido al minuto 90+3, el médico del Envigado fue agredido por la hinchada del América, que desde la tribuna lanzaron monedas que impactaron en el médico y el árbitro John Ospina recogió estas monedas y se podría venir una sanción a la plaza. En el juego más llamativo de la jornada, Nacional se quedó con el clásico frente a Millonarios. En el Atanasio Girardot del Verde Paisa se impuso con goles de William Tecillo y Jorman Campuzano. Con este resultado, Nacional llega a los 23 puntos y es quinto, mientras que Millonarios se queda con 14 unidades, está en la casilla 15 y en este momento está a 5 puntos del octavo. Por su parte, en Río Negro, Águilas Doradas derrotó 3-1 al Cali. Al finalizar el juego, en rueda de prensa, Avilés Hurtado, jugador del Cali, denunció que Fernando Salazar, dueño de Águilas Doradas, amenazó a los jugadores del Deportivo Cali. Primero quiero hablar de un tema muy puntual. Creo que es muy triste. 5:57, polémica en el fútbol colombiano y ahora la economía. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. La reforma laboral que entró en vigor a mediados de este año ya causó los primeros efectos sobre el sector comercio. Así quedó consignado en una encuesta revelada por Fenalco durante el fin de semana. Para el 71% de los consultados, la reforma tuvo un impacto entre alto y muy alto en sus costos laborales. El 46% respondió que el incremento en los recargos dominicales y festivos les representa un impacto financiero grave. El 45% cree que la reforma desincentiva fuertemente la generación de empleo en su empresa. El 61% se está viendo motivado por la reforma a invertir en automatizaciones tecnológicas. El 53% respondió que el proyecto está aumentando significativamente la informalidad laboral en su sector. También manifiestan en la encuesta su preocupación por el mayor costo de vincular a los aprendices del SENA. Frente a las decisiones adoptadas para enfrentar el incremento en costos, el 24% ha ajustado horarios, el 19% ha reducido turnos nocturnos, el 18% ha tomado la decisión de reducir o congelar su planta de personal, inclusive el 5% ha pensado en cerrar el negocio o parte de él, entre otros ajustes que se vienen presentando dentro del comercio colombiano. Víctor Grosso, datafx.com. Es Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable.
el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Son las 6 de la mañana en punto, seguimos acompañándolos, estamos en Mañanas Blue, comenzando esta última semana del mes de septiembre, amanecemos en Bogotá con temperatura de 10 grados centígrados, hoy es lunes 29 de septiembre y amanecemos en medio de una nueva tormenta política en la relación entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump, dada a conocer el pasado viernes en horas de la noche, de retirarle la visa para ingresar a ese país al presidente Gustavo Petro. Hace 3 décadas, hace casi 30 años, Colombia no tenía un presidente sin visa para entrar a Estados Unidos. En 1996, Ernesto Samper quedó sin visa luego de que se comprobara que su campaña recibió dineros del cartel de Cali, del narcotráfico, en 1994. Se trata de una sanción que escala la difícil, la tensa situación entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente Gustavo Petro, quien ha minimizado lo que implica esta determinación. Pareciera incluso que el presidente había estado buscando una reacción de Estados Unidos luego de que durante toda la semana anterior en Nueva York su discurso hubiera estado centrado apuntando directamente en contra del presidente Donald Trump, en un tono lejos de ser diplomático, un tono de descalificaciones personales, un tono que al final tuvo sus consecuencias. El presidente dice que no le importa no tener visa, que no la necesita para viajar por Colombia e invita a un evento en Ibagué el próximo viernes en el Parque Murillo Toro, siguiendo los pasos de Ernesto Samper, que en 1996 gritaba a voz en cuello: no necesito visa para ir a Chaparral. Coincidencialmente, ambos escenarios en el departamento del Tolima. Para el presidente Gustavo Petro y su Cancillería, quitarle la visa al presidente de Colombia es una represalia, dicen ellos, un arma diplomática del presidente Donald Trump por las opiniones a favor de Palestina. En realidad, al presidente Petro le quitaron la visa por su discurso, y cito textualmente las palabras del Departamento de Estado de Estados Unidos: imprudente, incendiario e innecesario en las calles de Nueva York, no en la Asamblea de Naciones Unidas, donde con megáfono en mano llamó irracional al presidente Trump y les pidió a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes de su jefe supremo, el presidente de Estados Unidos. Este discurso, en una protesta pro-palestina, se daba mientras en el recinto de la Asamblea General de la ONU, el viernes pasado, daba su discurso el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hoy, los principales periódicos de Colombia concentran sus editoriales en esta noticia. El periódico El Tiempo lo titula Provocación populista. El periódico Portafolio dice irresponsable y temerario, mientras el diario El Espectador titula entrevistas y campañas políticas, pero hace el símil y se pregunta qué pasaría si el presidente de Estados Unidos, en el marco de una asamblea en la OEA en Bogotá, saliera a la Plaza de Bolívar a pedir que se desobedeciera por parte de los militares al presidente de Colombia.
La Cancillería está reclamando esta madrugada, lo cual obviamente queda en medio de la discusión porque señala que el presidente Petro tendría inmunidad de procedimiento judicial con el argumento de que fue a Naciones Unidas, pero él terminó hablando de rebeldía de los militares en las calles de la capital del mundo. El presidente Petro, que en ese mismo discurso dice que él está dispuesto a ir a conformar con fusil en mano la fuerza multinacional en Palestina en contra de Israel. En medio de esta discusión, el presidente Petro propuso que Naciones Unidas se vaya de Nueva York, que la nueva sede sea Doha, porque él dice que supuestamente es más democrática, cuando pareciera olvidar que en Qatar, cuya capital es Doha, no hay democracia, sino que hay una monarquía absoluta. Ayudas de memoria para el presidente Gustavo Petro, quien dice que no tiene lío porque tiene pasaporte italiano y podría entrar a Estados Unidos. Eso tampoco es automático porque se necesita una autorización previa que tendría que dar el gobierno estadounidense para que él pudiera entrar de nuevo a territorio estadounidense. Esa sin duda es la noticia política del momento. Más de 500 empresarios y líderes gremiales firmaron una carta en la que rechazaron las afirmaciones del presidente. Aseguran que la posición de Petro no representa la voz de millones de colombianos que creen en el respeto hacia otras naciones. La firman el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, el presidente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacutir, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, entre otros. Como les contaba, aparecieron por supuesto los solidarios con el presidente de la República. El secretario jurídico de la presidencia, Augusto Ocampo, dice que renuncia a su visa estadounidense como símbolo de solidaridad y de dignidad. Y hablando de campaña, les contaré en segundos lo que está pasando en el pacto histórico. Finalmente renunciaron muchos precandidatos para la consulta del 26 de octubre. Se bajaron María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Susana Muhammad y Gloria Flores, quedando solamente en manos de 3 nombres: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, que es la piedra del escándalo en el pacto, es el elemento de división, pero que cuenta con el apoyo del presidente Gustavo Petro. Dicho de otra manera, el pacto es el único movimiento que utilizará la consulta del 26 de octubre, que nos costará a los colombianos 200.000 millones de pesos, porque no solamente elegirá su precandidato presidencial o su candidato presidencial, que irá en marzo a la consulta del Frente Amplio, sino que definirá quiénes van a conformar sus listas al Senado y a la Cámara. Se inscribieron 538 aspirantes. Y mientras esto pasa en política, hablamos también de alteraciones del orden público. El Ministerio de Defensa ofreció 50 millones de pesos de recompensa por los responsables de un retén ilegal en la vía entre Popayán y Pasto, en la vía panamericana, en el municipio del Patía. Hombres armados con fusiles intimidaron a los viajeros y conductores, y fue asesinado el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arauquita y ex candidato a la alcaldía por el movimiento Dignidad y Compromiso. Les hablaré también en segundos de otra batalla que pierde el presidente en el Consejo de Estado, que le ordenó rectificar en alocución las afirmaciones que hizo en contra del máximo accionista del grupo Keralty, el español José Grajales, a quien señaló de criminal. Les voy a contar también en segundos de las consecuencias y de las preguntas que quedan luego de que se cancelara el concierto del rapero Kendrick Lamar en Bogotá, en el Vive Claro, escenario nuevo de concierto. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigaciones a Páramo y a Ocesa. Hay todavía dudas sobre lo que vendrá ahora para los conciertos del mes de octubre, porque son varios. Viene Guns N' Roses, viene Imagine Dragons, viene Linkin Park, incluso viene, comenzando el mes de noviembre, Shakira. 6-7 minutos, como siempre, es un gusto acompañarlos. Ya les voy a contar por qué hoy es un día crucial para una eventual tregua en la Franja de Gaza, por una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Hoy es el Día Mundial del Corazón, día que busca dar a conocer masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Hoy es el Día del Café, que busca reconocer el trabajo de los caficultores y celebrar esta bebida en todo el mundo. Y es el Día Internacional de Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Son las 6:08 minutos, como siempre, es un gusto acompañarlos. Amanecer frío en Bogotá. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump
obedezcan la orden de la humanidad. Continúa la polémica en el país tras la decisión de Estados Unidos de revocar la visa del presidente Gustavo Petro luego de sus declaraciones en las que pidió a los soldados estadounidenses desobedecer órdenes. Figuras públicas como el ministro del Interior Armando Benedetti respaldaron sus palabras. Tenemos un presidente en el lado correcto de la historia, con megáfono en mano en Nueva York, expresando libremente con Roger Waters de Pink Floyd, hablando sobre la liberación de Palestina en contra del genocidio. Dígame si eso no es un presidente de lujo. Por su parte, la Cancillería rechazó la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de Petro, al considerar que vulnera el derecho internacional y el acuerdo de la sede de la ONU. Los comentarios del presidente Petro también han sido catalogados como una injerencia inapropiada y que pueden tener varias implicaciones con Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, María Claudia Lacutir. Se trata de una decisión diplomática que evidencia una inconformidad significativa del gobierno de los Estados Unidos frente al irrespeto e intervención en los asuntos internos de ese país por parte del presidente de Colombia. El ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján. El presidente Petro quiere convertir a Colombia en un paraíso chavista. Está defendiendo al dictador Maduro. El ex canciller de la República, Julio Londoño Paredes. Naturalmente que se ven afectadas porque el presidente Petro es el presidente de Colombia, pero el gobierno de los Estados Unidos sabe muy bien que obviamente en Colombia hay grupos muy grandes que están en contra de la política del presidente Petro. El pacto histórico definió sus 3 nombres para la consulta popular del 26 de octubre. Varios candidatos declinaron sus aspiraciones y acordaron en su mayoría respaldar a Iván Cepeda, pero como lo dijo Daniel Quintero, hay compromiso de unidad. Carolina Corcho, Iván Cepeda y yo hemos logrado un acuerdo, inscribir nuestros nombres en la consulta. El comité político del pacto respalda esta decisión. Quien gane será respaldado por todos sin divisiones. Habla la exministra Carolina Corcho. No soy la candidata de la cúpula de la izquierda. Soy la candidata de la base social y popular. También se pronunció el senador Iván Cepeda. Un segundo gobierno que logre consolidar los cambios sociales que ha venido haciendo este gobierno nuestro. Hombres armados instalaron un retén ilegal en la vía panamericana entre Popayán y Pasto, en el sector de la Fonda Apatía. Con fusiles y pistolas detuvieron a varios conductores de carga y amenazaron a transeúntes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de 50 millones de pesos. Le digo a las personas de Remolinos, de Mercaderes, del Bordo, del Estrecho, de esa región, hasta 50 millones de pesos por información que nos permita identificar quiénes están detrás de ellos. Una crisis paralela se vive en Barranquilla por la masiva intoxicación con licor adulterado, pues un hombre llamado Jorge Luis Mata se sumó a las víctimas fatales y 2 de los cuerpos no han logrado ser identificados, dificultando la ubicación de sus familiares. El doctor Gabriel Silvera, director de riesgo de MIRRED. Queremos enviar un mensaje a la comunidad diciéndole que todas las personas que presenten visión borrosa, dolor abdominal, náuseas, vómitos o dificultad respiratoria y que hayan consumido licor en los últimos días deben consultar rápidamente a los servicios de urgencias. Con el paso de las horas se ha agravado la situación humanitaria en el municipio de Tarazá, donde confrontaciones de los últimos días en zona rural entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN han dejado ya 128 personas desplazadas hasta el casco urbano que está atendiendo la alcaldía. Yomer Fabián Ariza, alcalde del municipio. No entendemos cómo el presidente de la República se atreve a tener injerencia en otro país pidiéndole al ejército la sublevación contra su presidente cuando debería dedicarse a pacificar su país. Informarles que por temas técnicos de producción nos indican que van a cancelar el evento. Después de más de 4 horas de filas y tumultos, los organizadores del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en el Vive Claro de Bogotá informaron la cancelación del concierto. Ocesa, organizador del evento, aseguró que no pudo llevarse a cabo por un asunto estrictamente documental que impidió al IDIGER culminar su proceso de aprobación. Por su parte, el IDIGER confirmó que no fueron acreditados en su totalidad los análisis de riesgos detallados, medidas de mitigación funcionales y logísticas y las certificaciones técnicas por parte del organizador. Queda la mala experiencia que nos tocó vivir porque todo ese viaje y que le avisen a uno a última hora y en fila, o sea, fue terrible.
Estados Unidos está de luto por el tiroteo en una iglesia mormona que se saldó con 4 muertos y 8 heridos, uno de ellos de gravedad. Las autoridades ya identificaron al sospechoso, quien fue abatido en la escena. El jefe de policía en Grand Blanc, William Rain, fue neutralizado a las 10:33 en el estacionamiento de esa iglesia. Es un hombre de 40 años de la ciudad de Burton, a quien identificamos como Thomas Jacob Sanford. Los enfrentamientos en Ciudad de Gaza se intensifican. Allí cientos de miles de personas permanecen atrapadas sin que los rescatistas tengan acceso, sin alimentos y escasa ayuda médica. Hoy en Washington, el presidente Trump se reúne con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para instarlo a avanzar en su plan de paz de 21 puntos. Con goles de Javier Báez y José Enamorado, el Junior de Barranquilla se impuso 2-0 al Deportivo Pasto y ahora lidera la clasificación, la tabla, con 25 unidades. Por su parte, Santa Fe derrotó 3-0 a La Equidad. América no superó Envigado en condición de local, finalizó 1-1, y en otro de los resultados destacados de la jornada, Atlético Nacional venció en el clásico del fútbol colombiano 2-0 a Millonarios. Con este triunfo, Nacional es quinto con 23 unidades, mientras que Millonarios es 15 con 14 puntos. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Lo estaba buscando desde el lunes pasado, es más, pareciera que lo estaba buscando desde abril de este año el presidente Gustavo Petro, y finalmente lo logró. Logró que Estados Unidos le quitara la visa para entrar a ese país. Lo había anticipado en un consejo de ministros, como les digo, en abril de este año, diciendo que él creía que ya no tenía visa para entrar a Estados Unidos, que ya había conocido al Pato Donald, lo decía un poco de manera jocosa, pero que en el fondo parecía mostrar cuál era su verdadera intención, que reforzó la semana pasada durante toda su presencia en Nueva York, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas y en el marco de su visita a la Gran Manzana. Descalificaciones personales, ataques directos contra el presidente Donald Trump, y la cereza del pastel fue hacer un llamado en las calles de la Gran Manzana en Manhattan ante muy pocos activistas pro-palestinos para que las Fuerzas Armadas estadounidenses desconocieran al presidente Donald Trump. Intentó Estados Unidos evitar caer en lo que él buscaba, que era que le quitaran la visa, que era la posibilidad de hacer campaña política a través de esta determinación, pero al final no tuvo otro remedio. Estados Unidos le quita la visa al presidente Gustavo Petro, quien intenta con esto escalar la tensión diplomática entre ambos países. La historia desde Washington, Juan Camilo Merlano.
Ricardo, buenos días. La postal del viernes fue inédita. Un presidente de Colombia con megáfono en mano en plenas calles de Manhattan, ventilando arengas no solo en defensa de Palestina, sino llamando a la desobediencia en las filas del ejército, del comandante en jefe de los Estados Unidos. Una especie de levantamiento e invitación a sumarse a su llamado Ejército de Salvación de Palestina. Millones harán parte, decía el presidente Petro, mientras añadía que los pueblos de Estados Unidos e Israel harían que las voces de Trump y Netanyahu se silenciaran. Esto fue en una pequeña plaza afuera de Naciones Unidas, en la calle 47, entre avenidas 1 y 2. Para el momento en el que llegó el presidente Petro, la manifestación se reducía a unas 150 personas aproximadamente. Estaba acompañado del cantante de Pink Floyd, Roger Waters, y funcionarios de su gobierno. Fue entonces cuando se montó en una pequeña tarima, megáfono en mano y siendo traducido por Víctor de Currea. Arrancó durante 30 minutos. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Todos estaban atónitos al escuchar al presidente Gustavo Petro, que esta frase que acabamos de escuchar es precisamente la frase que precipitó la revocación de su visa por parte del Departamento de Estado. Pero decíamos, todos estaban atónitos, impresionados. El rostro del embajador Daniel García Peña, quien estaba allí abajo, quien no se subió a la tarima en ningún momento, lo decía todo. Pero también los rostros de los agentes del servicio secreto que estaban protegiendo al presidente Gustavo Petro. 2 en la tarima, 1 detrás, 1 adelante, alrededor de 3 abajo, y otros oficiales federales que se encontraban prestándole seguridad al presidente colombiano. Escuchaban claramente cómo él hacía la invitación a que desobedecieran al comandante en jefe. Hasta el traductor oficial del presidente Gustavo Petro estaba atónito. No había subido naturalmente a la tarima. Él es ciudadano estadounidense y decía que no podía estar allá arriba, según lo que conversamos con él allá abajo. Por eso Víctor de Currea, de manera improvisada, subió a traducir el discurso, la arenga del presidente colombiano. Pero decíamos que esa declaración fue la que precipitó la revocación de la visa. Así lo dejó claro el Departamento de Estado en una publicación el viernes en la noche. Hoy temprano, escribe la cuenta del Departamento de Estado, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias, fue lo que aseguró el Departamento de Estado. A esta publicación se sumó unos minutos después una publicación un poco jocosa del subsecretario de Estado Christopher Landau a través de sus redes sociales, con una fotografía del ya usual sobrenombre o apodo que le han puesto a él, que es el quitavisas. Se ve una especie de señal con el escudo del Departamento de Estado, y allá abajo también se ve el logo de el quitavisas. Una determinación que convierte al presidente Gustavo Petro en el segundo presidente en ejercicio en la historia de Colombia al que le revocan una visa, tras la determinación en contra del expresidente Ernesto Samper, y que también lleva la relación entre Colombia y los Estados Unidos al punto más bajo, por lo menos en las últimas décadas, y particularmente con el presidente colombiano la relación está totalmente deteriorada. Ya lo habíamos visto con decisiones previas, como por ejemplo la desertificación que se le adjudicó al Departamento de Estado exclusivamente a las políticas erráticas del presidente Gustavo Petro y a su liderazgo. Pero también, tras el discurso en Naciones Unidas el día martes, un alto funcionario del Departamento de Estado nos aseguró que ellos estaban tratando de distinguir muy cuidadosamente que todas las medidas de los Estados Unidos no afectaran al pueblo colombiano, que una cosa es el presidente colombiano y los problemas que tengan con el presidente colombiano, y otra cuestión es el pueblo colombiano, y que las medidas ellos buscan que no tengan consecuencias negativas para el pueblo colombiano. Esta es una decisión que ha sido aplaudida particularmente por sectores en el Partido Republicano, quienes no han sido para nada afines al presidente Gustavo Petro y lo han criticado constantemente. Por ejemplo, el senador republicano Bernie Moreno fue uno de los que aplaudió la revocación de la visa del presidente Petro, pero también la revocación de la visa de Daniel Quintero, quien en acto de solidaridad dijo que renunciaba a su visa. Christopher Landau le contestó también a través de un mensaje diciendo: a la orden. Pues Bernie Moreno lo que dijo
en una publicación en su red social X es que ahora falta descubrir dónde tienen escondida la plata. Vamos a descubrir ahora dónde han estado escondiendo su dinero, al parecer refiriéndose a la financiación de la campaña de Daniel Quintero. Pero también otras voces como María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, otros congresistas republicanos quienes están criticando al presidente Gustavo Petro y que están aplaudiendo esta determinación por parte del Departamento de Estado. Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, gracias. 6:23 minutos. En Colombia, como lo hemos dicho, los editoriales, incluso desde este domingo, de los periódicos principales rechazando lo ocurrido. El periódico El Tiempo lo titula Provocación populista, el periódico El Espectador lo titula hoy Entrevistas y campañas políticas, el periódico Portafolio dice irresponsable y temerario, y el diario El Heraldo de la ciudad de Barranquilla lo titula Petro sin visa, un acto irresponsable que compromete a Colombia. Lo que hoy se busca es evitar que esta tensión entre Gustavo Petro y Estados Unidos afecte a los colombianos, que esto no tenga consecuencias adicionales, entre las que podrían venir incluso aumento de aranceles. Ha sido un fin de semana lleno de voces, de cartas, rechazando lo que dijo el presidente Petro, invitando a los soldados estadounidenses a desconocer las órdenes del presidente Donald Trump. Pablo Arango. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. La decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar la visa del presidente Gustavo Petro ha generado un gran revuelo en la relación bilateral entre ambos países, Colombia y Estados Unidos. Un gesto simbólico de descontento. Así ha sido interpretada esta medida, que se produce en un contexto de crecientes tensiones entre las dos naciones. Todo parte a raíz de la manifestación pro-Palestina adelantada por el presidente Gustavo Petro el viernes pasado en medio de la Asamblea de la ONU en las calles de Nueva York ante aproximadamente 150 personas y con la presencia de Daniel García Peña. Él envió un mensaje a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes justamente del presidente Donald Trump. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Pero la decisión de Estados Unidos tiene antecedentes. La cancelación de la visa del presidente Gustavo Petro es algo que se empezó a gestar, dicen los expertos, desde el mes de abril, cuando en un consejo de ministros habló del tema. Aquí tenemos que prepararnos para cosas. El ministro de Hacienda aquí que está reemplazando a Germán Ávila, que está precisamente en los Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas. Es por eso que expertos hablan de que el presidente Gustavo Petro ha sido provocador. Así lo dijo Gabriel Silva Luján, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, en Noticias Caracol en Vivo. El presidente Petro ha estado buscando una confrontación con los Estados Unidos de manera deliberada. Ha hecho todo para provocar, pellizcar, incomodar, retar, y lo último que hizo fue intervenir en asuntos internos de los Estados Unidos de una manera grosera y desafiante. El ex canciller Julio Londoño Paredes aseguró que esta decisión de Estados Unidos de retirar la visa tiene consecuencias directas en la relación bilateral. Yo creo que lo de la visa es coyuntural. Es un asunto, si se quiere, menor. Lo que pasa es que las relaciones entre el presidente de la República de Colombia y los Estados Unidos es una situación muy precaria, sin duda alguna. Y no sabemos los Estados Unidos qué otras medidas en un momento determinado puedan tomar. Yo no creo que los Estados Unidos vayan a adoptar medidas generalizadas con respecto a Colombia, pero sí personalizadas para personas cercanas al gobierno del presidente Petro sobre él mismo. María Margarita Zuleta, analista política, dice que incitar a la desobediencia del ejército de un Estado es una injerencia más allá de lo imaginado. El espacio para hacer lo que el presidente hizo en el Central Park era la Asamblea de Naciones Unidas. Pero el espacio era una reflexión alrededor de la situación de Palestina. Él está en su derecho de decir lo que le parezca en ese sentido, pero incitar a la desobediencia, de la desobediencia del ejército de un Estado, me parece que es una injerencia más allá de lo imaginado. Entre tanto, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado rechazando la
decisión de Estados Unidos y argumentó que negar o revocar una visa como arma diplomática atenta contra el espíritu de la Carta de 1945, que garantiza la libertad de la palabra y la independencia en el desempeño de las funciones. La Cancillería también recordó que el acuerdo de sede de 1947 obliga a Estados Unidos a garantizar la entrada de las delegaciones estatales a las Naciones Unidas. Por supuesto que el tema sigue generando reacciones. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:28 de la mañana. Durante todo el fin de semana, el presidente Gustavo Petro estuvo, por un lado, arengando contra el presidente Donald Trump y en una actividad intensa de política, empujando al pacto histórico a una consulta. El pacto histórico que finalmente barajó sus cartas. Serán Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero los únicos que se enfrentarán a esa consulta interna del 26 de octubre, de donde saldrá el candidato para jugar en las presidenciales. A esa conclusión llegaron después de reuniones y álgidas tensiones políticas provocadas por Daniel Quintero, que es el agente disociador en la izquierda de base, que lo rechaza por un mínimo de coherencia, porque él tiene hoy la misma condición de acusado por corrupción como la tenía Rodolfo Hernández, a quien tanto atacaron desde ese sector político. Pues de esa gran diferencia política es que se da la purga en el pacto histórico y nace el apoyo de Susana Muhammad, María José Pizarro, Gustavo Bolívar y Gloria Flores al candidato y hoy senador Iván Cepeda como el candidato que puede derrotar a Quintero y evitar que ellos tengan que apoyar al candidato Quintero en el Frente Amplio, donde va a estar Roy Barreras en marzo y en una eventual primera vuelta por la carrera a la presidencia. El otro escenario que está claro es que María José Pizarro va a ser cabeza de lista al Senado, mientras que los otros 5 candidatos ex aspirantes deberán someterse a la consulta que va a ser el pacto histórico compuesto por la UP, por el Polo Democrático y el Partido Comunista y la Colombia Humana y Progresistas en octubre, para decidir en qué orden van a ir a la lista al Congreso de la República. Así están las cosas en la izquierda colombiana, que han tenido que caminar, por un lado, bajo la incertidumbre jurídica del proceso de fusión para consolidar el pacto histórico como partido único de izquierda colombiana, y el empujón o la injerencia en política del presidente Gustavo Petro, que los empujó el fin de semana a este escenario. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. Tormenta con los Estados Unidos y tormenta también con la reforma laboral, cobrando sus primeras víctimas, según la última encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, estudio presentado al cierre de su asamblea anual en la ciudad de Medellín, y sondeo según el cual al menos 63 empresas de distintas regiones y ciudades del país pagan hoy los platos rotos de los mayores sobrecostos laborales y están teniendo que cerrar sus puertas tras la entrada en marcha de la Ley 2466, en vigencia desde mediados de este año, con cambios que implican mayores sobrecostos para todas las empresas del país. Recordemos, por ejemplo, el aumento de 2 horas en la jornada nocturna a partir de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, con un sobrecargo del 35%. También el aumento progresivo en los recargos dominicales y festivos, que pasan del 75 al 100%. Y claro, la laborización del contrato de aprendizaje, con los aprendices recibiendo 75% de un salario mínimo en su etapa lectiva y un salario completo ya cuando están en la etapa práctica. Cambios y mayores sobrecostos que, según este sondeo de FENALCO, tienen hoy a 3 de cada 4 empresarios percibiendo que la reforma laboral está fomentando el crecimiento de la informalidad en sus sectores. De ese porcentaje, la mitad considera que el aumento de esa informalidad es muy significativo, mientras el 27% lo califica como moderado y apenas un 6%, es decir, la minoría sostiene que esa reforma no ha tenido ningún efecto en ese aspecto. En cuanto a los sobrecostos laborales, ya los costos puros y duros, la percepción es mayoritariamente negativa, con 7 de cada 10 empresarios indicando que la reforma tiene un alto impacto o muy alto, solamente 20% estimando un impacto moderado, mientras que apenas el 9% percibe que ha tenido un impacto bajo o muy bajo en esta aplicación de la reforma laboral. Y claro, todos súper preocupados ahora también por el aumento del salario mínimo, un aumento que se va a empezar también a definir en los próximos días y en los próximos meses, de aquí a que termine y se remate este año, pero un aumento que, de llegar a ser muy alto, puede todavía empeorar la situación para los trabajadores del país.
Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 32 minutos, y como el desabastecimiento de medicamentos es la explicación de por qué tantos colombianos se la pasan de droguería en droguería esperando que la EPS le entregue la medicina recetada, pues las EPS empezaron oficialmente el proceso de una negociación conjunta de medicamentos, un proceso colectivo que había sido autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Primero, las EPS comprarán juntas, 13 de ellas, los medicamentos de alto costo destinado para enfermedades raras o crónicas para pacientes que requieren tratamientos prolongados y especializados. En la segunda etapa, la negociación conjunta será para comprar dispositivos médicos, inclusive pañales o los famosos alimentos de propósito médico especial. Y finalmente, en la tercera fase, se incluirán medicinas genéricas o esas de bajo costo, pero que por su alto volumen se requiere también tener en las droguerías de manera conjunta en esta negociación. El proceso ya empezó. Hay 68 laboratorios farmacéuticos que tienen hasta el 5 de octubre, es decir, hasta la próxima semana o terminando esta, para presentar sus propuestas. Según la Superintendencia Nacional de Salud, es más fácil que las EPS negocien de manera conjunta y así beneficien a unos 269,000 afiliados, con la promesa de que se acaba la búsqueda de medicamentos o el famoso listado de pendientes en medio del desabastecimiento de ciertas medicinas. En total son 13 las EPS que están en esta negociación, repito, autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio y acompañada por la Superintendencia de Salud. Pero a propósito de salud, hay otra batalla que pierde el presidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado le ordenó este fin de semana rectificar las afirmaciones que hizo en la alocución presidencial en la que entregó las cifras sobre la famosa EPS Sanitas, las que hizo contra el jefe, el directivo del Grupo Keralty, José Grajales, al que señaló varias veces de criminal. Pues bien, ahora el Consejo de Estado dice que tiene que rectificar y que tendrá que hacerlo en la próxima alocución presidencial. Esto cumpliendo con la orden del Consejo de Estado de hacerlo en los mismos términos en los que le dijo criminal. Una vez más, sobre el sistema de salud, el presidente Petro tendrá que rectificar. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos llora la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. Son las 6 de la mañana y 38 minutos, amanecer frío en Bogotá. Padre Liniero, buenos días. Buen día, Ricardo, aquí desde Barranquilla. Aquí también ha estado lloviendo, toda la madrugada llovió en Barranquilla, o sea que estamos en un día de esos frescos de la ciudad del Caribe colombiano. Feliz, contento, con ánimo, con fuerza, iniciando esta semana y confiando y creyendo que todo va a estar bien. Pero no me vaya a decir que hace frío en Barranquilla, porque... No, sí, no, claro que no, pero sí está fresco, ¿viste? Está fresco. La temperatura está como en 25 grados, que para nosotros eso es, tú sabes, nosotros acostumbrados de 28 para allá. ¿Por qué me cambia la S por la J? Fresco. ¿Por qué? ¿Porque está en Barranquilla? ¿A usted le cambia la forma de hablar cuando se sube el avión? Debe ser. Debe ser, no había caído en cuenta de eso, no lo había analizado, fresco. Pero puede ser. Es que, ¿qué hago yo si soy de aquí? ¿Qué hago yo si nací frente al mar? Oye, es que a mí me bañaron con agua salada. ¿Qué querés tú? Con agua de mar. Sí, eso no le da derecho a burlarse de los andinos. 6:39 minutos. Claro que no, jamás. ¿De qué hablamos hoy, padre? Hablamos de la verdad. Es que he escuchado constantemente y en redes y en las esquinas de Barranquilla, es que la verdad hay que decirla siempre. Yo imagino que tienen que ver con todos los discursos que se han dado por estos días. Y yo le tengo que decir, Ricardo, que es cierto, eso es parcialmente cierto. La verdad hay que decirla, pero también hay que saber dónde, cómo, cuándo y con qué palabras decirla. Entonces, reflexionemos sobre decir la verdad. Sí, y cuando no es la verdad, pues también hay que, obviamente, decir que no se está diciendo la verdad. Como por ejemplo, Silvia, el presidente Petro, diciendo en Nueva York que en la Franja de Gaza hay soldados estadounidenses. En la Franja de Gaza no hay soldados estadounidenses, Silvia. Ricardo, revisando todas las informaciones, resulta que no hay informes, no se reporta presencia física militar estadounidense, no hay tropas estadounidenses en Gaza actualmente. Lo que podemos decir es que mar afuera, en el Mediterráneo, hay barcos norteamericanos que están prestando el servicio de reforzar el escudo antimisiles de Israel, y también hay soldados pero retirados que han estado trabajando en la fundación humanitaria para Gaza, pero militares activos norteamericanos no hay en Gaza, por lo tanto no hay ninguno que pudiera obedecer el llamado de la humanidad, Néstor. 6:40 minutos, Silvia, gracias. En segundo, saludo al vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo Jacir. Estuvo en Nueva York la semana pasada con el presidente Gustavo Petro. ¿Qué tenemos en deportes hoy? Juan José Buscalia, buenos días. Hola Ricardo, pero muy buenos días, saludos para todos. Bueno, cuando escuchaba los 25 grados y dice que está fresco, por favor, acá hace 15 grados y estamos de fiesta, y son las 8 de la mañana. Hace frío en Barranquilla con 25 grados, hágame el favor, se pone en saco en Barranquilla con 25 grados, Juanjo. A las 6:40 de la mañana, 25 grados, es una bendición, ¿no? Acá estamos 8:40 con 15 grados y medio en Buenos Aires y ya hemos dejado atrás el invierno, afortunadamente. Está entrando la primavera. Bueno, debut mundialista para Colombia hoy, Ricardo, en el Mundial Sub-20. Esto será en el Fiscal de Talca. Ahí sí está haciendo frío. Querido padre Linero, cuentan los compañeros que están allí en Chile, 200 kilómetros al sur de Santiago, donde Colombia va a estar debutando ante Arabia Saudita, que las mañanas son bien frías, las noches son bastante apretadas también en cuanto al frío. Una selección Colombia que ha tenido que tomar muchas precauciones con esta situación, va a medirse ante un seleccionado conocido como Arabia Saudita, al que ya enfrentó en el mes de junio en un partido amistoso y lo venció por 2-1. Un grupo bastante exigente le tocó a Colombia, porque lo completa Noruega, que tradicionalmente tiene buenas selecciones sub-20, y la selección de Nigeria, que Nigeria, bueno, todos sabemos lo que significan los juveniles de las selecciones africanas, con un montón de sospechas muchas veces, con jugadores que a veces pueden tener una edad superior. Así que debut mundialista para Colombia, y eso es siempre una expectativa particular. Será a partir de las 6 de la tarde, Ricardo.
Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? 6:42 minutos. Por esta declaración que ustedes van a volver a escuchar, Estados Unidos le quitó la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, el viernes pasado en la noche. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. 6:43 minutos, señor vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir, buenos días. Buenos días, Ricardo. Señor vicecanciller, gracias por atendernos. ¿Qué estaría haciendo Colombia si Donald Trump hipotéticamente hubiera venido al país y en la Plaza de Bolívar hubiera pedido al ejército de Colombia desobedecer las órdenes del presidente Gustavo Petro? Bueno, eso es una pregunta tendenciosa y sin contexto, porque obviamente, pues en primer lugar, Colombia no es la sede de las Naciones Unidas, y en segundo lugar, lo que está diciendo Petro no se inscribe, no sale de la nada, ocurre en medio de un genocidio, ocurre en medio de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces digamos que no tendría ningún tipo de comparación. El llamado que hizo Petro concretamente fue a la resistencia respecto del genocidio. No ha hecho ningún llamado a derrocar a Donald Trump, a tumbarlo, a hacerle un golpe de Estado. Lo que hizo fue básicamente lo que nos obliga la Convención de 1948 de Prevención y Sanción del Delito del Genocidio, que es activar todas las acciones a nuestro alcance para detenerlo, y entre ellas la resistencia está contemplada dentro del derecho internacional humanitario. Vicecanciller, solamente una precisión. La petición que hace el presidente Petro a los soldados estadounidenses para que le desobedezcan a su máximo jefe, que es el presidente Trump, no la hace en Naciones Unidas, la hace en Manhattan, en las calles de Nueva York. No, eso es un error. Eso es un erro. Petro habló en 3 escenarios. Habló en la Asamblea General. No. Déjeme yo termino. Déjeme terminar. Yo sé para dónde va, pero escúcheme mi argumento. Escúcheme usted. Es difícil porque si no dejan hablar es difícil. Pero es que solamente le pido que me... Yo sí lo escucho a usted. Hágalo. No, yo también lo escucho. Si no, no lo hubiera llamado vicecanciller. Pero es que al presidente Petro le quitan la visa por lo que dijo en las calles de Nueva York. Lo dice claramente el Departamento de Estado y es lo que acabamos de escuchar. Y Nueva York no es extraterritorial. La Asamblea de Naciones Unidas sí, pero no las calles de Nueva York. Te vuelvo y te explico porque estás desinformando. Te explico. Petro habló en 3 escenarios, en 4 si se quiere. Habló en la Asamblea General de Naciones Unidas en la plenaria, habló en el diálogo de civilizaciones dentro de Naciones Unidas y habló en el perímetro de Naciones Unidas, y en ese perímetro, en esa zona, se estaba llevando a cabo una protesta. La protesta ocurre, y eso es algo que no estás diciendo y estás omitiendo, y es una información clave, por eso estoy diciendo que es impreciso lo que estás diciendo, dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. No estamos hablando de una manifestación en San Francisco, en Los Ángeles, en Río de Janeiro. Estamos hablando de una manifestación de la gente a propósito de Naciones Unidas que buscaba llegarle a los diplomáticos de Naciones Unidas que estaban allí. Y lo otro que no han dicho es que en ese contexto de Naciones Unidas, se le permitió la entrada a una persona que tiene orden de arresto, a una persona que es presuntamente un criminal de guerra y que debe ser juzgado en la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que está diciendo Petro sí lo está diciendo dentro del contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, así lo haya dicho en la calle. Es decir, él no llegó a una manifestación de obreros del acero a meterse y a hablar de la política económica de Estados Unidos. Llegó a una manifestación que se da en el marco de Naciones Unidas a propósito de un genocidio en vísperas de la entrada del principal responsable de ese genocidio, que es Benjamin Netanyahu. No tomar en cuenta eso y decir que esto es una manifestación aislada
básicamente es una imprecisión que además empaña cualquier tipo de análisis respecto a lo que sucedió. Juan Camilo, usted que estuvo en Nueva York con el presidente Petro, ese sitio en el que él actúa como activista con megáfono en mano, ¿forma parte del perímetro de lo que significa la sede de Naciones Unidas? Ricardo, en estricto sentido, el perímetro de la sede de Naciones Unidas es entre las calles 41 y 48, entre la avenida Primero y el Río. Esto fue entre la avenida Segunda y la avenida Primera en la calle 47. Quizás si uno se va y dice, bueno, en términos de perímetro de seguridad, del cordón de seguridad que desplegaron las autoridades de Nueva York con razón de Naciones Unidas, quizás, pero para llegar a ese punto no se necesitaba ni carnet, ni se necesitaba pasar por un chequeo de seguridad, que es el que hacen los oficiales de Naciones Unidas para que uno pueda ingresar adentro, para que uno pueda ingresar a las instalaciones de la ONU. Entonces, en estricto sentido no era el perímetro, esto fue en una calle de Nueva York, esto fue en una plaza afuera de Naciones Unidas. Gracias, Juan Entonces Camilo. le pregunto a Juan Camilo, porque esto es una discusión, le pregunto a Juan Camilo, porque lo que está diciendo es clave. Ese perímetro, para entrar a ese perímetro yo necesito un badge, ¿cierto? Necesito una identificación. No se necesita identificación. Lo acaba de decir. Para llegar a donde... Para la manifestación no se necesita Juan Camilo, se necesita permiso. Claro. Ahí había manifestantes pro-palestinos. Ellos tenían carnet de Naciones Unidas. Correcto. No tenían carnet. Allí no se necesitaba permiso. Es que no me dejan hablar. Ese es mi punto. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se va a dar una manifestación dentro de un perímetro cuando hay seguridad y cuando solamente pueden entrar baches? Entonces, ¿cuál es mi punto concretamente? Eso lo que hace es reforzar nuestra teoría de que esa no es zona extraterritorial de Naciones Unidas, doctor Jaramillo. Escuché y les pediría que me dejaran hablar. ¿Está hablando? Esa parte es la parte más cercana que no permite filtros. Es decir, que era el único espacio donde hubiese podido ocurrir una manifestación lo más cerca posible al perímetro de Naciones Unidas. En eso podemos estar de acuerdo. Entonces, decir que esto no es una manifestación, dentro del marco de Naciones Unidas, porque no está en el perímetro de seguridad, pues yo creo básicamente que es una imprecisión. Entonces, lo que yo digo es, y le pido a la prensa que le explique a la gente básicamente el tema de los perímetros y de los controles y demás. Estamos explicando y usted lo está entendiendo, doctor Jaramillo. No es Naciones el espacio Unidas. Más cercano, es el espacio más cercano a Naciones Unidas. Pero no nos vamos a poner de acuerdo porque usted tiene la misión de defender a su jefe, por supuesto, y lo entiendo. Pero le planteo de nuevo la pregunta, doctor Jaramillo. No, estás equivocado. No, pues claro que no estoy equivocado, doctor Jaramillo. No, esa no es mi misión, pasaría si el presidente Donald Trump viniera a Bogotá en el marco de una cumbre de la OEA, por ejemplo? Sí. Y en el contexto de que el presidente de Colombia ha dicho que nuestro país va a crear una zona binacional con Venezuela, con Nicolás Maduro, y ordena el despliegue de tropas a la frontera con Venezuela. ¿Qué pasaría si viniera Donald Trump a la Plaza de Bolívar y les dijera, señores comandantes de las fuerzas, señores soldados colombianos, les pido que desobedezcan la orden de Petro de mandar tropas a la frontera? ¿Cuál sería la respuesta de Colombia, señor vicecanciller? Pero es que eso no tiene ningún punto de comparación respecto a lo que hizo Petro. Que sí. Petro no le pidió ninguna. Déjeme, entonces eso fue lo que hizo Duque, por ejemplo, con el ejército venezolano. Eso sí lo hizo. Estados Unidos atacado, por ejemplo, en el Caribe. Ustedes, por ejemplo, nos deberían preguntar, o deberían preguntarse qué hubiera pasado, porque me parece que un poco la retórica de ustedes es que Colombia ha maltratado la relación con Estados Unidos y que me parece que lo que no han podido entender, ahorita lo dijeron, manifestantes pro-palestinos. No, señores, no le mientan más a la gente. Esa gente no es pro-palestina, esa gente está a favor de la humanidad. Esa gente está ahí defendiendo la Convención del 48 de Palestina, no son pro-palestinos. Porque es el símbolo de naciones. No son pro-palestinos. Uy, por favor, obviamente que no estás. Creo que no tienen ni idea de lo que está pasando en Gaza. No tienen ni idea. ¿Tú crees que eso es un tema de bandos? ¿Tienen las banderas de Palestina y no son pro-palestinos? Porque es el símbolo del genocidio. Evidentemente no, porque es el símbolo del genocidio. ¿Son pro-israelíes? ¿De verdad tú crees que yo creo que una persona que ondea una bandera de Palestina puede ser considerada pro-israelí? Lo que te estoy diciendo es que no se trata de bandos. Irónicamente, doctor Jaramillo. No me etiquetes, no etiquetes a la gente que están... O sea, te pregunto, cuando estábamos denunciando en el 94 el genocidio Tutsi, ¿éramos pro-Tutsi? Cuando estábamos denunciando el genocidio en Darfur,
éramos pro-darfureños, es que ¿ustedes lo decían? Los palestinos te pregunto, yo quiero saber si somos pro-darfurenses. Respetuosamente la entrevista la estoy haciendo yo. Entonces, pues las preguntas las hago Pero yo. esto es una conversación, Sí. Esto no es un interrogatorio, yo también te puedo preguntar a ti, esto es dialógico. Doctor Jaramillo, bueno, dime. Ser palestino no es ser integrante de Hamas. Ese es un punto diferencial. Ser pro-palestino no es estigmatizante, entonces creo que es un falso dilema el que usted está planteando. No, pero entonces yo te pregunto, cuando estábamos denunciando el genocidio en Darfur, ¿ustedes calificaban a la gente como pro-Darfur? ¿O cuando en el 99 hablábamos de genocidio en Kosovo, decían los pro-kosovares? Te pregunto, ¿lo decían? No, ¿cierto? Yo creo que hubo genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Jaramillo, eso no me hace pro-Shoah o pro-Holocausto. Ha sido muy distinto lo que ha ocurrido con Palestina, que usualmente ha sido utilizada el conflicto en Oriente Medio como una bandera, sobre todo de la izquierda, y eso no es un secreto para nadie y no está mal, pero pues tenemos que sincerar la conversación. Hoy entiendo que la situación está potenciada por los crímenes y por el genocidio que comete Israel, pero el hecho de que uno diga pro-palestino no es estigmatizante y ha sido una bandera de la izquierda. Claro que sí. Claro que sí, no, es que estás equivocado. Estás equivocado porque acá no hay bandos. No, es que no, cuando tú dices, te voy a decir por qué, Ricardo. Sí, cuando tú dices que son manifestantes pro-palestinos, pasas el mensaje de que la gente escogió un bando. Acá no hay bandos, acá no hay dilemas, y por eso te pongo el ejemplo de los Tutsis. A mí me da risa cuando dicen que si los que denunciaban el genocidio Tutsi es que tienen algo en contra de los Hutu, es que no hay bandos. No hay bandos, estamos a favor de la Convención de Sanción y Prevención del Genocidio del 48. Entonces no digan más manifestantes pro-palestinos porque hacen pensar en gente que está actuando en simpatía con Palestina, y eso no es. Puede que haya algo de eso, no te lo niego, pero lo que hay es una obligación como humanidad de no repetir lo que ya sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes lo saben, no me toca explicárselos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pacto al que se llegó, y por eso se firmó la Carta de San Francisco, fue: nunca, jamás, esto no se puede repetir, ¿cierto? Se repitió en Biafra, se repitió en Srebrenica, se repitió en Kosovo, se repitió en Darfur, se repitió en Ruanda. Puedo seguir. Entonces, no digan más pro-palestinos, diga que es gente que está condenando el genocidio, porque no se trata de un partido de fútbol en el que uno tiene que escoger a quién le están hinchando, sea a Israel o a Palestina. No se trata de Palestina, eso yo creo, con todo respeto, que es una lectura reduccionista que pretende bajarle la espuma a lo verdaderamente grave, que es básicamente el genocidio. Pues para Colombia lo verdaderamente grave, doctor Jaramillo, es que el presidente no tenga interlocución ante Estados Unidos, que es uno de los principales socios comerciales y de otra índole, incluso militares, en la lucha contra el narcotráfico, pero pues son puntos de vista. Mire, ¿no le parece sedicioso pedirle a las tropas de otro país en ese país que desobedezcan al jefe de Estado? Ahí también hay un error. Vuelvo y digo, por favor, guardemos el contexto. Petro está diciendo que la diplomacia se agotó. ¿Por qué? Porque van decenas de vetos en el Consejo de Seguridad para un alto el fuego en Gaza, ¿cierto? Porque van decenas de resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General y del Consejo desconocidas por Israel para poner fin a la ocupación. Porque hay una decisión, Ricardo, de la Corte Internacional de Justicia que Israel desatendió, por lo menos dos: el asalto a Rafah y obligatoriamente la suspensión de hostilidades en la Franja de Gaza. Respetuosamente, hay una orden de arresto. Entonces, ese no es el debate. El debate ese sí es el punto. Claro que sí es el debate. Un presidente de otro país ordena o pide desconocer al ejército de ese país, al presidente de ese país. Por eso te digo. Se agota la diplomacia y lo que dice Petro es: tiene que haber una fuerza de pueblos que defienda a los palestinos. Y esa fuerza de pueblos que defienda a los palestinos tiene que desobedecer a aquellas voces negacionistas del genocidio. ¿Cómo pasó en la Segunda Guerra Mundial? Tiene que resistir. Imagínese usted, imagínese usted que en la Segunda Guerra Mundial hubiéramos dicho: ¡qué miedo! Imagínese a los soldados estadounidenses enfrentarnos a Alemania. A los soldados estadounidenses decirles que desconozcan al presidente Donald Trump. Está hablando del genocidio. Está hablando de los vetos. Dígame no está hablando de... Entonces, dígame qué soldados estadounidenses están en Gaza, por ejemplo. ¿Qué tropas estadounidenses están en Gaza, doctor Jaramillo? Para que el presidente Petro hubiera llamado a desconocer a los soldados estadounidenses. Creo que para nadie es un secreto que el principal financiador de todo el sistema militar, de todo el equipo militar israelí,
es Estados Unidos. Pero no hay militares estadounidenses en Gaza. Para nadie es un secreto. Hombre, eso hace parte del contexto. Pero hay una alianza militar entre Estados Unidos e Israel para las operaciones en Gaza. Dijo soldados americanos. ¿O no? Dijo soldados americanos, doctor Jaramillo. Porque hay un apoyo de tropas. Porque hay un apoyo militar, porque hay un apoyo político, porque hay un apoyo financiero, pero, o sea, ¿por qué lo quieren negar? Es que me parece raro. Y ese es mi punto. No lo estamos negando. Tú me dices, Ricardo, a mí, Mauricio, es que el punto no es ese. En eso podemos estar todos de acuerdo en que hay que detener el genocidio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso fue lo que dijo Petro. No fue más allá. Dijo, hay que detener el genocidio. Y desafortunadamente, Ricardo, yo no sé si usted no lo escuchó. El país que más ha vetado resoluciones en el Consejo de Seguridad, el único es Estados Unidos. Entonces, yo me pregunto, ¿no es apenas normal que alguien diga, esto hay que desatenderlo? ¿No hay que desactivar el veto? Ya lo ha dicho Petro de todas las maneras sabidas y por haber. Entonces, pretender convertir eso en que Petro llamó a una sublevación y a derrocar a Donald Trump, eso no existe. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ustedes se pegaron de una frase y mi invitación es, oiga, pero ¿por qué no ponen un extracto largo y hablan de cuando habló de la fuerza multinacional? ¿Por qué no ponen un extracto un poco más largo para que la gente tenga un contexto y no se peguen de una frase que obviamente... Hemos pasado todas las voces durante todo el fin de semana, doctor Jaramillo. Así que tranquilo que no necesitamos... yo no pongo eso en tela de juicio. Yo no estoy dando lecciones de periodismo, Ricardo, pero sí me parece extraño que hoy estemos hablando de la visa de Petro y no estemos hablando que por primera vez en la historia una persona con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, una persona que está ejecutando un genocidio, entró al edificio de Naciones Unidas. ¿Usted recuerda que Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene? Pues eso es una leguleyada. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues por Dios. Pero te pregunto, Ricardo, ¿te parece bien? ¿Te parece bien que Benjamín Netanyahu hable en la Asamblea General? Pues, te pregunto. Podemos tener unas discusiones sobre si es bueno o es malo, pero lo que usted no puede venir a decir aquí, se lo digo con respeto, es a que el hecho de que Estados Unidos no pertenezca al Estatuto de Roma, pues hace que no tenga ninguna potestad para capturar a Benjamín Netanyahu si no quiere hacerlo. Es que de eso le estoy hablando, de hecho, doctor Jaramillo, no de opiniones. Es que eso... Perdón, ¿para qué creamos el Estatuto de Roma? ¿Para qué creamos la Corte Penal Internacional? Pero Estados Unidos no lo suscribió. ¿Cómo es posible? Entonces te pregunto, ya que te veo tan apegado al derecho, ¿qué facultad tiene Estados Unidos para negarle el visado a los diplomáticos palestinos, a los que no dejó entrar? ¿No te parece paradójico que dejaran entrar a Benjamín Netanyahu y no dejaran entrar a los diplomáticos palestinos? ¿O eso te parece bien? ¿Te parece coherente? ¿Perdón? ¿Dónde está el derecho? Te pregunto, ¿dónde está el derecho? Es que... Pues ya que tú me lo esgrimes, yo también te lo esgrimo. ¿Dónde está el derecho? Yo también se lo esgrimo. El visado es discrecional de los países. Ahí sí. ¿No? Ahí sí no importa la neutralidad de Naciones Unidas. Ahí sí es discrecional. Ahí sí es discrecional.